decía que, bueno, que muchas gracias por la invitación, que hace aquí un científico, bueno, pues porque nosotros llevamos muchos años hablando de estas cosas y al final pues nos ha pillado el toro, ¿no? Y bueno, sí que echo de menos, echamos de menos, ¿no? También los autores de vuestro itinerario, ¿no? Para alcanzar o para transicionar en ese momento histórico en el que estamos, ¿no? Porque realmente vivimos un momento histórico interesantísimo, ¿no? Y echo de menos pues, la presencia, sobre todo, de más sectores de la humanidad, del humanismo, digamos, ¿no? De la psicología, de la espiritualidad, por ejemplo. El otro día, por ejemplo, reunimos en Pamplona, hace un mes escaso, por un proyecto que teníamos preparado hace muchos meses, el invitar a todos los políticos, a ser posible los de las más altas esferas, a los movimientos vecinales, a los movimientos de los nuevos chavales que están pues, por el tema del cambio climático, Extinction Rebellion, rebelión científica, etcétera, a los científicos, en este caso vino, por ejemplo, la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad Pública de Navarra y un representante de AEMET, es el delegado de AEMET en Navarra, que es también el que lleva el tema del cambio climático en el Ártico, y bueno, pues vale, me nombran a mí facilitador, yo que estoy acostumbrado a reventar todas estas cosas, pues bueno. Y bueno, lo hice muy bien, parece ser que me dijeron que bastante bien. Y entre los asistentes, cuando se presenta, dice, pero yo soy la pérfida y vil consejera de Economía y Hacienda. Y yo, anda, eso es la Estelma Sanz, que ahora está intentando ser alcaldesa de Pamplona, de Iruña. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pasó que el formato estaba muy bien, nos presentamos todos, nos vemos así. En una hora no vamos a solucionar estos años que nos toca vivir, pero realmente la cuestión que íbamos a tocar es que en una sola hora, se intentaba dejar un pozo emocional de tal forma que la gente saliese a gusto, tanto los movimientos de ciudad, de los barrios, como pues, las más altas esferas de la política o de la ciencia. Y además les obligué en un momento dado a que se diesen la mano, se mirasen unos a otros y se dijesen, somos comunidad, bajo la absoluta certeza de que nos vamos a necesitar. No había casi creo que no había nadie de ningún sindicato. Llamamos a 80 medios de comunicación y solo vinieron 3. Y les voy a decir, Pamplona Actual, NAIS y Radio Nacional de España. No surgió mucho, no le dieron importancia, ni siquiera a nivel político. Y eso que estaban todos los aspirantes a alcaldes o concejales de Iruña. Estaban todos, prácticamente, bueno, faltaban por supuesto PP y UPN, que esto es cosa de pijipogres, ¿no? Y de perroflautas. En cualquier caso, os decía que este momento histórico que vivimos, que es alucinante, no es el fin del mundo, sino es el fin de un mundo. Y os voy a explicar cómo se está acabando. ¿Y qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Y como decían nuestros compañeros de bici, es verdad que hay una relocalización, porque hay una contracción que es innegociable. Hay una contracción de la economía, hay una descentralización, una desjerarquización, una desglobalización que se ha puesto en marcha ella solita. Y nosotros no podemos negociar el volver a remar cuando la marea ha empezado a bajar y queremos seguir subiendo el río. Bueno, pues en ese momento estamos matándonos y consiguiendo que haya muchos efectos secundarios, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y pasando para que vaya... Bueno, otra cosa, es la primera vez que voy a dar una charla, bueno, vale, genial, así, muy bien, en la que yo no soy el que maneja el cacharro, entonces no sabía que iba a pasar esto, y si no lo hubiese preparado, porque ahora dependo de que tenga que hacer algún gesto así para que pase. Bueno, va a ser más o menos el índice así, vamos a hablar un poco de la breve historia de la energía, la tasa de retorno energético y la centralización, ¿no? La transición verde y digital, sabéis que nada más terminar la pandemia, salió Pedro Sánchez y dijo, bueno, vamos a hacer unos fondos, vamos a poner unos fondos a través de Europa y tal, que son los fondos de transformación, de resiliencia, recuperación y resiliencia, y luego aparecieron los NEST con nombre Next Generation Europa, ¿no? Han pasado ya 3 años y pico, tenemos un buen retrovisor para ver qué ha pasado con esos fondos, a dónde han ido a parar, y realmente nos damos cuenta de que los mismos mecanismos empresariales, económicos, financieros que nos han traído a esta crisis, simplemente por el hecho de que poniendo más dinero, es decir, con la solución de poner más dinero, financiar a las mismas empresas, mismas políticas y mismas cosas que nos han traído a esta situación, lo van a resolver, ¿no? Y ya vemos que no. De hecho, estamos a punto
no, estamos ya despertando a que esto que nos hemos propuesto hacer en los últimos 3 años y pico no está funcionando, ¿no? Os voy a hablar un poco de los negacionismos que me he encontrado cuando se fue la tramitación, por ejemplo, en el Parlamento de Navarra, en que me tocó pues, ir a la comisión de expertos, en que, bueno, y casi salí con muchos amigos allí, porque lo primero que les dije es que echaba de menos que en el capítulo 5, que era el de régimen sancionador, pues sí, que el que contamina paga, todo este rollo, que yo echaba de menos que los partidos políticos no penalizasen, o sea, que la administración no penalizase a aquellos partidos políticos que tuviesen en sus consejos de administración a gente de los partidos políticos. Claro, si veis las caras en ese caso de UPN, PSOE, PNV, etcétera, pues os podéis imaginar, ¿no? Yo haciendo amigos allí donde voy, como siempre. Y realmente, bueno, pues es que ese problema, mientras estábamos confinados, pues yo les dije, habían entrado en Iberdrola Fátima Báñez, que sabe mucho de electricidad, también en Iberdrola Antonio Carmona, que también por las televisiones hablando muchísimo de transición energética, Pepiño Blanco, también en Iberdrola, no, perdón, en Enagas, José Montilla en Enagas, y bueno, una serie de elencos que mientras estábamos confinados se dedicaron a ponerse en los consejos de administración. Claro, esto es un enemigo para hacer la transición, digamos, descentralizada, ¿no? Todos me miran así hasta que una chica de Guero Abay, que era la presidenta de la mesa, me dice: Antonio, por favor, no me revuelvas el gallinero. Así me lo dijo en el Parlamento, ¿no? Pero bueno, luego al final el desenlace está en YouTube, lo podéis ver, que es muy divertido. Luego, después de todas esas instituciones, vamos a hablar algunas, qué posibilidades tenemos con algunos minerales clave, y como decían nuestros compañeros, lo han repetido varias veces nuestros compañeros de bici, con las piernas sobre los pies sobre la tierra, vamos a poner los pies en la tierra desde el punto de vista de un geólogo. Os voy a comentar cómo lo veo yo como geólogo, y además, bueno, un geólogo que ha intentado... yo me defino como un geólogo de letras, porque he intentado rodearme siempre en realidad mi especialidad es la geotecnia, pero también la geohistoria, ¿no? Que es aquella modalidad en la que, viendo cuáles los medios que nos ofrece el territorio, pues no ha condicionado, pero sí ha supuesto una serie de características especiales para cada territorio. Así, por ejemplo, no es la misma la economía que tienen lo que pueda tener alguien que viva, por ejemplo, en el norte de Noruega a alguien que pueda vivir en el sur de, qué sé yo, de Almería, ¿no? Entonces, es verdad que los territorios, los climas y tal determinan una serie de circunstancias, ¿no? Y eso, pues muchas veces en obra pública, aunque no os lo creáis, por ejemplo, para hacer el envase de Diesa, pues ha sido muy importante a la hora de tener datos de cómo se podría hacer. ¿Qué son las iatrogenias? Las iatrogenias son, pues, es un término que ya conocéis, me imagino, de la medicina. Es aquello que, bueno, pues si tú tienes un dolor de cabeza, un efecto secundario, ¿no? Vas al médico y dices: oye, dame una pastilla porque tengo dolor de cabeza, y te da, se te quita el dolor de cabeza, pero te aparece una úlcera brutal, ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo ahora. Vamos a ver si me da tiempo de presentaros qué ha pasado con la transición energética alemana, la Energiewende, transición energética, y otra transición es posible, y unas conclusiones. Tira para adelante y vamos al grano. Bueno, aquí tenéis toda la historia de la humanidad desde que empezó aquí la primera revolución industrial, desde el 1800, hasta nuestros días en el consumo de energía en nuestro planeta. 2021 son los últimos datos consolidados que tenemos, 2022 todavía se están preparando, ¿no? Si veis esta franja marrón, que empieza más pequeñita y acaba más grande, sería lo que es la biomasa tradicional, o sea, todo aquello que es la relación circular con nuestro planeta. Es decir, aquí están la mula que tira del arao, el trigo, etcétera. Los molinos que muelen el grano, que bueno, ese agua que mueve el molino se va por el río, se evapora, vuelve otra vez, es decir, todo es circular, ¿no? Los esclavos, aquí están también, toda la biomasa, la madera, que sus cenizas se fertilizan en el suelo, se vuelve a crear nuevos vegetales y todo es circular, hasta que de repente ya había pasado tiempo A, ¿no? Pero un monje, un fraile asturiano, se encuentra una piedra negra en Arnao, cerca de Avilés, y le dice a Felipe II, 1590 datos estoy hablando, le dice a Felipe II que se encuentra una piedra negra que hace las veces del carbón vegetal y que sirve para hacer herramientas y armas. Entonces, claro, Felipe II le dice que muy bien, que sí, que le concede la explotación y empieza a explotarse de forma muy pequeña. Pero no es hasta bien pasado el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, que empieza esta piedra negra, que se llama carbón, empieza a funcionar en el centro de Europa, sobre todo en Alemania, Bélgica y también en Inglaterra. Entonces los intelectuales asturianos, incluso entre ellos, por ejemplo, Gaspar Melchor de Joviano, se dan cuenta
de que se está produciendo un desarrollo económico brutal en esos países, explotando esa piedra negra que había encontrado aquel monje de Naveses, ¿no? Y lo que hace es pues, ponerlo en explotación. Vienen unos ingenieros belgas, Asturias, se instala el primer ferrocarril de la península ibérica, que no es el primer español es el de La Habana, el azucarero de La Habana, pero aquí sí que es el primero de la península ibérica, que va desde Arnau hasta Viles, que son muy poquitos kilómetros, pasa por la playa de Salinas y saca por allí el carbón. Con el tiempo, si os dais cuenta, llegamos al siglo XX, empieza el siglo XX, y aquí más o menos la mitad de nuestra relación con el planeta es circular, pero la otra mitad ya no lo es. ¿Qué ha pasado en este transcurso de tiempo? Bueno, aquí ha aparecido una cosa que el planeta no conocía, que es la primera vez en la historia de este planeta en que aparece una cosa que se llama desecho. La mitad de la relación circular y otra de la mitad que no tiene forma de digerirlo, con lo cual esto se va a nuestros basureros favoritos. Uno de ellos es la atmósfera y otro la hidrosfera. Con el tiempo nosotros pasaremos a ser parte de esos basureros. A partir del siglo XX, una vez que ya el carbón se ha consolidado, encontramos un tesoro que es ni más ni menos que luz fosilizada, o es energía solar recogida por las plantas y que como vivimos en un planeta que es muy curioso, luego lo veremos si nos da tiempo, yo creo que sí, es muy curioso, es el único planeta que sepamos del sistema solar que tiene tectónica de placas, toda esa gran cantidad de masa viva que cogió durante una época de hace 200 y pico millones de años, se llamaba carbonífero, el planeta la enterró, la recoció y de repente nos la devolvió a coste cero, o sea, salía gratis, como quien dice, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo hicimos una cosa que luego vamos a explicar. Esto se llamó, nunca mejor dicho, oro negro y produjo este acelerón en la economía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que llamamos la gran aceleración económica, donde con tantísima energía, porque la energía no es una mercancía, no es un producto, la energía es un precursor de la actividad económica y si no hay energía no hay actividad económica. Este subidón ya llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? En ese transcurso descubrimos otra cosa, a domesticar el gas, que supimos licuarlo y además tenía unos potenciales tremendos, y luego aparece la nuclear, etc. Y al final del todo, en los últimos momentos, aparecen las últimas tecnologías de captación de energía renovable, que son solar y fotovoltaica. Como veis, una de las cosas que nos dice este gráfico es que, aparte de que hemos subido un montón en el consumo de energía en los últimos nada de años, pasa una cosa muy importante, que todas las cosas que vinieron después como nuevas energías que fueron más potentes que las anteriores, no sustituyeron nunca a las anteriores. El carbón no sustituyó a los esclavos. El petróleo no sustituyó al carbón y a los esclavos. El gas natural no sustituyó al petróleo, al carbón y a los esclavos. Y las nuevas renovables no han sustituido nada. Las nuevas renovables han venido a añadirse al mix y estaremos echando mierda en la caldera hasta que no podamos más. ¿De acuerdo? Esta es la lectura de este gráfico. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, como veis, se decía lo de los esclavos. Hoy es el momento de la humanidad en que más esclavos hay de la historia. Tenemos cerca de unos 30 millones de esclavos, de los cuales 10 son niños que trabajan sobre todo en el sector textil. O sea que no hay transición energética que haya sustituido jamás la existencia de esclavos, sino que han aumentado. Pasa al siguiente, por favor. Vale, vamos a verlo desde el punto de vista de una rebanada de solo 50 años que va desde el año 72 hasta el año 2022, que es el último que tenemos datos. Algunos conocéis, existen muchos estudios que se hacían en los años 70 de cuál iba a ser la situación que nos íbamos a encontrar en esta década. La década de 2020 a 2030. Este gran reto, esta maravilla que nos ha tocado vivir, que es súper apasionante y además tenemos que tomar muchas decisiones. Uno de ellos fue los límites del crecimiento, que no sé si lo conocéis o habéis oído hablar de los límites del crecimiento, que fue una cosa que se le encargó al Club de Roma y con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y parte de la ONU. La líder era Donella Meadows, y bueno, una de las cosas que llegó a decir era que nos iba a pasar esto de aquí, que en la década 2020-2030 iba a ser súper decisiva. O sea que nosotros ahora estamos en un momento histórico en el que tenemos que tomar unas decisiones brutales. Vamos a ver qué pasó en este tiempo. Fijaros, esto que veis aquí es el petróleo normal y corriente, es bueno, con el que hacemos todos los plásticos, las cosas, la economía, y el que dio el subidón del crecidón que hemos visto antes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que en el año 2005 llegó a su pico y empezó a bajar.
Pero bueno, como somos muy listos y tenemos cerebro, inventamos una cosa que era el petróleo de aguas someras, como el Mar del Norte, el Ven del Mar del Norte, etc. Con el tiempo, bueno, pues fuimos encontrando más cosas y metimos ya los de más lejos, ya a profundidades brutales, 3.000 metros de profundidad, más luego lo que hay que perforar en la tierra y tal, ya tenían más contaminación y tal, eran peores materiales, pero seguían sacando líquidos. Y luego ya nos inventamos pues biofuels, el fracking, las arenas bituminosas de Canadá, o sea, todas esas porquerías que realmente son chapapote, que hay que gastar mucha energía para que saque la gasolina y el gasoil que mueve nuestra sociedad, ¿no? Que son esas franjas de colores. Pero a mí lo que me interesa es que veáis la franja amarilla. La franja amarilla de arriba del todo, esa grande, si os fijáis, es lo que nos cuesta sacar lo de abajo, pero en términos energéticos, no económicos. Aquí la economía la vamos a olvidar de momento. Con un barril yo me saco 100, con lo cual voy a echar 99 para crecimiento económico, carreteras, infraestructuras, museos como el Guggenheim, universidades, hospitales y el copón. Así que de repente nos vemos que ahora estamos en el año 2023, y tenemos que aproximadamente un 15 o un 20% de la energía que utilizamos lo utilizamos para extraer energía. Y además sabemos que antes de la guerra de Ucrania aproximadamente el 40% del petróleo era simplemente para mover hidrocarburos por el planeta. Después de la guerra de Ucrania prácticamente la mitad lo estamos utilizando para mover cosas por el planeta, en este caso energía. Pero es que sabemos que en breve, dentro de muy poquito, con un barril sacaremos otro barril. Entonces aquí no hay negocio que valga. Como se ponga el barril a 600 o a $700, pues da igual, porque esto es sabido. Lo sabían las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos y al comercio de hidrocarburos, por supuesto. El año 2014 es un año muy importante porque se deja de invertir y se empieza a pensar qué hacemos. Viene el 2018, viene el gran pico de todos los combustibles fósiles y lo que empiezan los gobiernos a hablar. En el 2015 ya se crea la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese momento muchos lugares del planeta han tenido que ser deshabitados porque son inhabitables. Tenemos el impacto del cambio climático, tenemos el impacto de la pérdida de biodiversidad, lo que en ciencia llamamos la sexta extinción masiva, y tenemos un montón de problemas medioambientales, que son los que están incidiendo en nuestro crecimiento económico, pensando que iba a ser la falta de recursos. Resultó que el impacto que paró el crecimiento no fue la falta de los recursos, o que cada vez lo teníamos peor, sino que es tan grande el impacto que tiene que no hay cosechas, tenemos muchos problemas para mover cosas, etcétera. Y bueno, pues al final tenemos también los centros de salud destrozados, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el año 2020-2030, o sea, la década de 2020-2030, estamos tentados, que es lo que estamos haciendo, a echar toda la porquería que encontremos en la caldera. Y eso tiene unos efectos secundarios brutales que no solamente vamos a pagar nosotros, lo van a pagar sobre todo dentro de 20 años, que es más o menos el retardo que tiene todo esto. En el año 2014 dejan de invertir, en el 2015 se crean la Agenda 2030 y en el año 2020 se aprueban los fondos de recuperación y resiliencia. Y como os decía, tenemos un retrovisor de 3 años ya para ver qué ha pasado, a dónde han ido a parar. Pues la mayor parte ha ido a parar directamente a las empresas que sacaban hidrocarburos, que son las mismas, Iberdrola, Repsol, Petronor, etcétera. Es decir, que al final, cuando no están haciendo hidrógeno verde, pues se están poniendo molinos. Es decir, que lo que hemos hecho entre todos nosotros, y sobre todo con ese nombre tan bonito llamado Next Generation EU, es decir, las próximas generaciones, les hemos endeudado para que entre todos, y sobre todo ellos, sufraguen el cambio de nicho de negocio a estas grandes empresas. Así de claro. Esto es lo que vemos en esta gráfica. Cada uno ve lo que pueda ver, pero esto se ve aquí. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, así que la tasa de retorno energético, que es esa relación de la energía que yo invierto para obtener energía, tuvo su momento álgido, estupendo, con todos los hidrocarburos en los años 50, sobre todo, y 60, ¿no? Ahí empezó a caer un poquito, pero bueno, como nos hicimos más eficientes en algunos procesos industriales, incluso ya a partir de los años 90, sobre todo, metimos lo que son los procesos de automatización y digitalización, de lo que ya hablaremos, porque Pedro Sánchez dijo que esa transición era energética, era una transición verde, digital e inclusiva. No sé si os acordáis cómo lo presentó, verde, digital, el factor digital otra vez, como en el Smart 2020, iba a tener un impacto muy fuerte. Si os acordáis, cuando fue la crisis de 2008,
cuando después del batacazo de Lehman Brothers, fue cuando Merkel y Sarkozy se juntaron para decir que iban a refundar el capitalismo. No sé si os acordáis de aquella frase, en lo que consistió simplemente fue en derivar que mucha riqueza de las capas más humildes fueron para las grandes empresas que podían sacar pecho en los mercados internacionales, y fue una derivación de energía. Eso fue clarísimamente un rescate a la banca, un rescate a todo, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, pero a las grandes empresas de una forma más sofisticada y con un nombre más bonito llamado Next Generation EU. Pero es que estamos rescatando no nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos a estas grandes empresas que ahora se están quedando sin hidrocarburos. Esto cayó, nos hicimos un poquito más eficientes, pero realmente, como veis, mucho más ineficientes en la global, y ahora estamos en la relación de que con un barril igual sacamos 6 o 7. Eso es como cuando vas a coger manzanas. Tú al principio coges las gordas, las buenas, están cerca, las coges, las metes y sacas, y cuando te das cuenta solo te quedan las que están arriba, feas, con gusano, y tienes que poner una escalera. O sea, es lo que hay, es lo que pasa con las cosas no renovables. Pasa, por favor. Bueno, aquí tenéis ese año 2007-2008, que fue el máximo antes del batacazo. La energía en España, en el Estado español, ha seguido cayendo el consumo de energía por fuentes, carbón, petróleo, etcétera y tal. No, bueno, esto es lo que pasa, así es como se reparte desde el año 1990 hasta prácticamente 2018, ¿no? Y como veis, es justo antes de la caída de los mercados internacionales cuando ya empezamos a decaer, y cada vez se consume menos energía, y por lo tanto el 20% de esa energía, que es la electricidad, cada vez consumimos menos electricidad. ¿Quién tiró del carro de la electricidad? Esta cosa azul, que es el gas natural. De hecho, cada vez consumimos menos energía eléctrica, y ha sido tremendo además el cambio de 2022 con respecto a 2021, que ha sido uno de los más grandes. Ya lo veremos en su momento, ¿no? Bueno, esta imagen, sobre todo esta de aquí, si cogemos la rebanada del año 2008, que fue lo máximo que se llegó a consumir en el Estado, vamos a ver cómo se reparte. Y aquí vemos a la huella de Felipe II. Dale. Aquí tenéis. Así se repartió el consumo de energía en el Estado español ese año, el año que más movimiento. Esto vale para todo, para movimiento de recursos básicos, alimentos, etc. Y si le dais la vuelta al calcetín y le damos la vuelta al revés, también vale para sacar desechos. Así que se forman nuevas corrientes porque la arquitectura del Estado español, que nace cuando se funda la Villa de Corte, con Felipe II en Madrid, es centralizada, de tal forma que con ciertos altibajos, guerras, etcétera, pero con la irrupción, sobre todo en el siglo XX, de los combustibles fósiles, se pudo mantener esta arquitectura. Es una arquitectura que, como veis, donde hay el 15% de la población que vive en la Villa de Corte, en Madrid, pues 7 millones de personas reciben constantemente todo lo que el primero fue de ultramar, venía de un sitio, y cuando nos quedamos sin colonias, pues lo que se hizo fue hacer un neocolonialismo en el que lo que se hace es destrozar los ecosistemas, generalmente del noroeste peninsular, Galicia y Asturias, a base de madera, eucalipto, centrales térmicas, etcétera, o nucleares en Extremadura y tal, para suministrar los recursos básicos y la electricidad, la energía y tal a la villa, ¿no? Y al revés, pues para sacar todos los días un montón de porquería que tiene que ir al Tajo, etcétera. Hay 3 puntos, como veis, muy conflictivos o muy poco soberanos, que son Madrid, por supuesto, el País Vasco y la zona metropolitana de Cataluña. El País Vasco está en una situación, pues una apuesta siempre eterna, que ha sido por la gran tecnología, la industria 4.0, el Internet de las cosas y la gran tecnificación, pues que le gusta mucho decir a Arantxa Tapia, pero realmente eso lo que supone es un gran consumo de energía, cuando estás lejísimos en la soberanía. Así como el Estado español, el 40% de los alimentos, o sea, nosotros producimos a nivel del Estado el 40% de los alimentos que consumimos. En el Estado, por ejemplo, en Euskal Herria, en Euskadi, sin Navarra, es solamente el 10%. Navarra está mucho mejor posicionada. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, estas son la situación de las energías no renovables. Bueno, vale, iba a hablar... Vale, el petróleo tuvo su pico en el total en el 2018 para todos esos líquidos de colores que vimos antes, pero realmente el bueno, el crudo, el que nos interesa, ya lleva cayendo desde el año 2005, ¿no? El carbón fue en 2019, aunque 2022 supuso un subidón porque empezamos a quemar carbón como locos después de la guerra de Ucrania. Pero debido a la pérdida de tasa de retorno energético, cada vez quemamos más cosas para obtener menos energía para la economía. Ese es el problema.
El gas, pues posiblemente alcance su pico antes de 2025, y el uranio, que no vamos a extendernos mucho porque, bueno, ya llevamos en pico desde el año 2016, ha caído un 24% y ahora mismo supone el 4% de la energía primaria. Con lo cual, como decía Antonio Turel un día, cuando le dimos en Tudela el premio y alguien le preguntó, el premio de medio ambiente, alguien le preguntó, oye, ¿y la energía nuclear? Te dicen, la energía nuclear la vamos a dedicar un 4% del tiempo porque realmente es lo que se merece, ¿no? Tiene muchos problemas y desde luego no va a solucionar nada. Pasa a la siguiente, por favor. Así que el pico total de lo que representa el 89% de nuestra economía, la energía que consumimos, ya se ha producido. Estará en algún sitio entre 2018 y 2020. Pasa a la siguiente, por favor. Así que la solución es 100% renovable, por supuesto. Será 100% renovable. Vamos a un mundo 100% renovable, nos guste o no, por las buenas o por las malas, no porque seamos guays y queramos evitar el cambio climático y otro problema, como ya os he explicado con la gráfica de por qué están cambiando de nicho de negocios, simplemente porque ya no es rentable. Ya sabíamos perfectamente que quemar gasoil era un desastre, lo sabemos hace muchos años, no es de repente nos ha dado un ataque de verdulería, no es que simplemente pues ya no es rentable, ¿no? Entonces, realmente todo lo que vamos a hacer es cambiar el nicho de negocio, ¿no? Las energías renovables tienen muchas limitaciones, depende. A ver, nunca veréis, por ejemplo, un parque fotovoltaico hecho con energía solar, no veréis tampoco un parque eólico, un polígono eólico hecho con energía eólica, porque simplemente tienes que llevar una grúa, hacer una carretera, un camión, ahí que pone las piezas, todo está hecho en el torno, es decir, todo depende de combustibles fósiles, con lo cual podemos considerar que las modernas tecnologías de captación de energías renovables son una continuidad de los combustibles fósiles que van a tener una duración de 20, 25 años, que es la que tienen. Así que estamos haciendo la primera transición energética. Luego todo eso hay que reciclarlo para hacer la segunda. Y bueno, podremos electrificar muchos de los procesos industriales. Otros va a ser muy costoso, pero se harán. Y otros directamente no se podrán hacer. Hay muchos procesos industriales que no, es decir, ahora mismo la electrificación sigue siendo en España, por ejemplo, el 23,6% de la energía primaria. El resto son combustibles fósiles no renovables. Pasa a la siguiente, por favor. Si veis eso mismo que os he contado en perspectiva, introduciendo un factor de eficiencia, con la tasa de retorno energético cayendo, vemos que la primera revolución industrial, segunda revolución industrial y tercera revolución industrial, esta es la del carbón, el motor de vapor, esta es la de los combustibles líquidos, es la del motor de combustión interna y esta es la revolución digital, la revolución donde ya las técnicas de digitalización entran en los procesos industriales de automatización, con lo cual optimizamos las cadenas de montaje, etcétera, ¿no? Y como veis, si os fijáis en cómo ha supuesto en cuanto a eficiencia de factor de producción cada una de ellas, pues si las englobamos, todas ellas, con la gran ola, vemos que ya estamos en decadencia. Y es verdad que la última supuso una subida muy fuerte en cuanto a eficiencia, pero su esbeltez, o sea, que es muy larga por poco ancha, dice que duró muy poco. Con lo cual, bueno, pues de hecho, luego hablaremos un poco más sobre digitalización. Por favor, para la siguiente. Bien, en la parte digital, dijo Pedro Sánchez y toda Europa, y Ursula von der Leyen y compañía, que vamos a hacer una transición verde, digital e inclusiva. Vamos a la verde. Perdón, a la digital. A la digital se convirtió, pues, por supuesto, en derivar muchos recursos hacia los centros de datos, de tal forma que al final acabamos hablando de un capitalismo de vigilancia. A ver, esto no es peyorativo, es el término que utilizamos. Cuando hablamos de la ciudad capitalista en urbanismo, hablamos de la ciudad capitalista, pero aquí en Moscú, es decir, no pasa nada. Y cuando hablamos de capitalismo de vigilancia es el término que se utiliza en los ámbitos de urbanismo también y de transición digital para referirse a lo que está pasando ahora. Es el capitalismo de vigilancia, una cosa que consiste en hacer perfiles constantes de personas a las que se le pueda dirigir sus propios gustos para fomentar a través de la digitalización el consumo. Pasa a la siguiente, por favor. Los técnicos de Huawei llegaron a la conclusión de que aproximadamente en el año 2030 las tecnologías de información y comunicación digitales serían el 51% de la electricidad del año 2030, lo cual supondría el 23% de las emisiones de CO2. Pasa a la siguiente, por favor. Si le metemos algunos datos de eficiencia y tal y cual, también tenemos que asumir
que, no sé si conoces lo que es la ley de Moore. La ley de Moore suponía eso, que cada año prácticamente se duplicaban la efectividad de los discos duros, de los procesadores, cada vez encontrábamos minerales más eficientes, de semiconductores, etcétera, que hacían que todos los procesos digitales, tanto de los dispositivos como de los centros de datos, fuesen cada vez más eficientes. Bueno, pues eso se acabó. Ya no se duplican, sino que hemos llegado ya a una meseta, y a partir del año 2021, 2023, aquí, o sea, ya estamos, si tenéis ordenadores de hace 10 años, guardarlos porque son un tesoro. Así que, pasa a la siguiente, por favor. Visto que no había posibilidad de, ni siquiera metiendo el Internet de las cosas en la automatización, de reducir el consumo, hay gente, y hubo algunos autores que dijeron, bueno, pues vamos a ser radicales. Si quitamos todo el capitalismo de vigilancia, es decir, toda la publicidad que nos mandan a través de los móviles, conseguiríamos un ahorro del 40% de energía. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué dicen los que montan todas estas redes y centros de datos y tal? Pues que sí, que tienen un problema, que saben que las soluciones son así, pero bueno, sin a coincidir más o menos con lo que decían. Capgemini es una empresa británica que se dedica a poner esto, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Para ellos el verde es bueno para los negocios, pero saben que tenemos un problema, que esos centros de datos, que sabéis que hay unos 600 en el planeta, para que toda la digitalización de nuestra economía pase por ellos, es decir, por Google, Facebook, Microsoft, Apple, o sea, están todos repartidos sobre todo en zonas muy de cerca del Polo Norte, porque son zonas frías, pero sabemos que alrededor del 35% de la energía que consumen, que no es molinos ni fotovoltaica, es para refrigerarlos, porque cada vez eliminan más y más calor. Sí, pues a la siguiente, por favor. Así, por ejemplo, tenéis el caso de Google, dale. ¿Veis? Si os fijáis, dale. ¿Veis? Aquí, esto lleva escrito aquí desde el año 2007. Dale otra vez. Bien, eso simplemente es porque, bueno, compra indulgencias, que es poner un bosque no sé dónde, o esas cosas que a veces sale mal la cosa. Pones el bosque en Zamora y se te quema, como pasó hace un año, ¿no? Vamos a ver qué son esto de los negacionismos teóricos y negacionismos dopados. A ver, dale. Yo estuve, como os conté, bueno, ya os he contado la historia que me pasó ahí en el gobierno de Navarra, está la comisión, parte de la comisión. Aquí los de la derecha se fueron porque no querían oírme, y entonces, bueno, cuando dije lo de, esa fue la chica que me dijo, no me revuelvas el gallinero, ahí está Julen Recondo, y aquí tenéis a Adolfo Araiz de H. Bildu, a Ainhoa de Podemos y a Izquierda Esquerra, Marisa de Izquierda Esquerra. Y bueno, pues cuando les dije eso, pues todos esos pusieron caretos, lo de que, claro, es que tenéis en los consejos de administración los del PSL, y te cuento, ahí tenéis a un sindicalista modelo, y al final pues les entró mucho la risa, ¿no? A los pues, los que no tienen, cuando vieron los que no tienen, nadie en los consejos de administración, pues aquellos partidos allí, pues muertos de risa, claro. Pasa a la siguiente, por favor. ¿En qué consistía esto del negacionismo teórico? Bueno, pues yo les expliqué todo esto y el sindicalista me dijo, esto lo tenéis en internet, que lo podéis leer, o sea, incluso en mi blog, si vais a transición, no sé qué, no sé cuánto, lo veréis allí. Pues me llegó a decir que yo estaba haciendo unos pronósticos, o bueno, que le estaba contando unas cosas, como dijo, cuasi dantescas, sí, que habían venido otros científicos a contar cosas bonitas. Pues tipo, ahora con aerogenerador es el 100% igual que ahora tal, no sé qué. Bueno, pues todo ese rollo, ¿no? Dale, ¿no salen aquí? Bueno, pues como no salían, es que el problema está que yo lo había hecho en un formato que no es este, ¿vale? Entonces algunas cosas no salen, bueno, no pasa nada. Lo que venía a decir es que la Agencia Internacional de la Energía, que como sabéis es un órgano de la OCDE que asesora a los gobiernos locales, estatales, autonómicos y tal en cuestiones de energía y transición y venía a decir que si sube el precio, precio eso sí económico de la energía, entonces sube el precio económico de la transición. Es decir, porque ahora la hemos basado en otros productos, que vamos a quitarnos del medio los petróleos y los hidrocarburos, pero vamos a introducir minerales estratégicos, como son el litio, el cobalto, el cobre. Sobre todo la estrella estelar de esta transición es el cobre, que está en todos los dispositivos de captación de energías renovables y además en toda la infraestructura. Ya sabéis que ayer nos dieron un tirón de orejas desde Europa, es decir, que estamos poniendo demasiadas cacharros y luego no los podemos recoger porque no tenemos infraestructura para tanto potencial, ¿no?
Una de las cosas que el sector minero quiso participar en este debate en el año 2015, coincidiendo con la instauración de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, fue que dijeron, bueno, pues para el año 2025 tendremos unos aparatos digitales, centros de datos, 5G, dispositivos súper eficientes y tal, de tal forma que vamos a considerar que van a ser 1000 veces más eficientes que los del año 2015. Bueno, lo que hacen es que llegan a la conclusión de que en el año 2050 toda la energía que consumiría el ecosistema digital sería exactamente la misma que se consumió en todo el planeta en el año 2010. Luego veremos que el año 2010 es un año brutal, que marca un ecuador en la historia de nuestro planeta. Porque el año 2010 es una nueva experiencia para la vida en el planeta. Más de la mitad de la población comenzamos a vivir en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes, la urbanosfera. Digamos que en ese momento se potenció. Hoy somos el 56%. En tan poco tiempo, en 13 años, hemos pasado del 50% al 56%. Es decir, la tendencia es a acumular la gente en ciudades y dejar muchas zonas del planeta vacías. Si llegásemos a alcanzar el principio de Landauer, que es que para mover un electrón de esos que funcionan en el ecosistema digital y te manda la información a la fábrica, a ti, para que tomes una decisión o lo que sea, no tuviese ningún gasto, es decir, no tuviese rozamiento ni nada, que es imposible, no existe, en el año 2070 el ecosistema digital que hubiésemos podido montar gastaría toda la energía consumida desde ese año, el 2010, hasta el año 2070. Es decir, tendríamos el planeta frito. Si siguiésemos en esta tendencia de ir aumentando o encontrando una fuente de energía limpia, verde, que pudiese suministrar toda la energía posible y sin fin, como dicen, la fusión y todas estas cosas, que sepáis que esto también me pasó, es muy divertido porque dentro de los fondos de recuperación y resiliencia para las Next Generation EU, pues también se incluyeron las entidades financieras. Hace poco me llamó una entidad financiera porque, claro, para recibir las subvenciones tienen que hacer sus cosas verdes. Entonces me dice, bueno, pues vamos a hacer un ciclo de conferencias verdes. Entonces traemos a Joaquín Araujo, allí Joaquín Araujo ya sabéis que es fantástico, el árbol, la mariposa, el papel de la mariposa y tal, y la abeja, todo lo que hace en la naturaleza, esto que es genial, es fantástico este hombre. Y Antonio Arechavala, digo, ¿a mí por qué me llamáis? Si ya sabéis de qué va mi rollo, ¿no? Pues me llamaron. Bueno, y voy allí, le cuento toda esta historia y me viene al final un directivo de Caja Navarra, lo dije, perdón, bueno, me pregunta, oye Antonio, ¿y tú no crees que la fusión estará preparada para dentro de 30 años? Así, yo sí, como hace 30 años y hace 60 y tal, ¿no? Siempre está dentro de 30 años. Y además, mira, José Mari, si mejor que no encontremos una energía que sea eterna, limpia y de todo, porque nos reproduciríamos como conejos, acabaríamos con todos los ecosistemas, habitaríamos el mundo y destrozaríamos todo, de tal forma que para finales de este siglo la temperatura del planeta alcanzaría 10 grados más de lo de ahora, que ya es una barbaridad, o sea, aquí a ver quién subsiste, pero es que para finales del siglo, para el año 2100, la cosa estaría pues igual, qué sé yo, pues 15 grados así, pero para dentro de 300 años estarían hirviendo los mares. Es decir, que mejor que no la encontremos. Y ya se quedó así como diciendo, coño, pues no se me había ocurrido, pero bueno, sigamos. Bueno, el problema es esto. El problema es que la sangre que mueve nuestro sistema, que es el diésel, el gasoil, llegó a su pico en el año 2018, dale para abajo ya, o sea, dale, y está cayendo un 15% hasta el año 2021. Es verdad que se ha recuperado un pelín y tal, porque estos petróleos que sacamos ahora, que vimos antes de colores, fracking, arenas bituminosas, son malísimos para hacer diésel. Entonces cada vez gastamos más energía en obtener menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues poco a poco se va poniendo más caro, luego baja, luego sube, pero mientras nosotros pagamos menos, hay grandes zonas del planeta que están colapsando, países enteros que tienen verdaderos problemas energéticos. No lo vemos, están muy lejos o son de África y tal, ¿no? Dale. El problema añadido en España, como os decía antes, es este, porque tú puedes hacer una transición digital, una transición verde, siempre y cuando no pelees contra los intereses de grandes partidos como son el PNV, el PSOE o el PP, que tienen prácticamente todos, que tenéis a Josu Yonimaz, tenéis a Tucha, tenéis a Borrell, tenéis a todos, o sea, es que no falta nadie. Bueno, sí, faltan algunos partidos, dale. Pero con esto, así no hacemos ninguna transición. No, menos. Eso. Aquí si veis las emisiones de CO2 con respecto a la línea azul, que es la energía que consumimos, como veis,
pues bueno, pues es verdad que hemos sido un poquito más eficientes al final, pero están siempre paralelos. Si tú consumes energía, emites. Dale a la siguiente. Es verdad que si nos fijamos solo en la Comunidad Económica Europea, en nuestra Europa, vemos que en azul nuestro PIB sube y hemos conseguido que baje las emisiones de gases de efecto invernadero. De aquí surge una idea maravillosa: la desmaterialización de la economía. La economía se puede desmaterializar, magia. O sea, podemos dejar de consumir recursos y seguir creciendo económicamente. Así que se presenta esto en el año 2019 aproximadamente. Dice que para el año 2020 precisamente, como hemos venido consumiendo energía y emitiendo, por supuesto, pero también creciendo económicamente, llegaría un momento a partir del cual, como somos muy listos, sí que la automatización, la digitalización de los procesos industriales, íbamos a seguir creciendo, la línea azul, con una caída brutal de las emisiones de CO2. Magia. ¿Quién presentó esto? Dale. Arias Cañete había encontrado, comisario de Energía de la Comunidad Europea, y había encontrado la solución mágica a los gases de efecto invernadero. Dale. El problema está que esto llegó aquí, se implantó. Y aquí tenéis a nuestro querido consejero de Economía y, bueno, ahora es de Innovación Industrial y no sé qué, no sé cuánto, Miquel Irujo, que llegó a escribir esto que veis aquí. El crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. Es así del cual, ya varita mágica. La verdad que es un momento estupendo porque esto está escrito en 2020, pero después de la guerra de Ucrania, que no llegan los recursos, pues es un momento idóneo para demostrarlo, porque no llegan los recursos, no tenemos ya las bases minerales ni los recursos energéticos, vamos a seguir creciendo económicamente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dale. Bueno, si os fijáis, antes os hablaba de lo que se escribió en el año... Hay muchos, pero uno de ellos era los límites del crecimiento. Tenía varios escenarios. Uno de ellos era el más conocido, el BAU, Business as Usual, hacer las cosas como siempre. En aquellos años, en los años 70, se pensaba que teníamos estos recursos y llegaría un momento que con la pérdida de recursos pues se detendría el crecimiento económico, con lo cual en el año 2025, que está aquí, tendríamos estos problemas. Tendríamos el problema de que la contaminación iba a seguir creciendo un poquito más, pero llegaría a un límite. Pero aquí están también los gases de efecto invernadero. La alimentación habría llegado ya a un límite per cápita, de tal forma que ya estaríamos bajando. La población más o menos se pararía, dejaría de crecer, hará sus 8.000 millones de personas, pero dejaría de crecer, y bueno, todo así. Sin embargo, yo lo que me fijé el otro día, me pidió una revista gallega, Tempos Novos, un estudio sobre la minería, cómo puede apuntalar esta transición energética, y cuando me di cuenta que me fijé que en el año 1990 el sector minero dijo, a ver, hay que hacer una revisión, que era al alza, sobre recursos. Así que en el modelo que se había utilizado en el año 70, por Donella Meadows y compañía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo metieron aquí. Y se dieron cuenta que poniendo el doble de recursos, fijaros dónde empieza aquí en el BAU y en el BAU 2, Business as Usual 2, este segundo escenario es del año 2004, lo ponen el doble. Llegaría un momento en que el límite al crecimiento o la parada del crecimiento no se produce por la falta de recursos, sino por la gran contaminación del medio que garantiza nuestras vidas. Y esto es parecidísimo, de verdad, a lo que estamos viviendo ahora mismo. Y por ahí ya se publicará sobre el 15 de junio, así. Pasa a la siguiente, por favor. Así que, bueno, un estudio de que si es verdad que se puede, desmaterializar la economía para no contaminar, se lo encargan a la OTAN y la OTAN dice que no. Tira. Dale. La Agencia Europea del Medio Ambiente dice que tampoco. Dale. Así que, como se dan cuenta de que todo el mundo dice que no hay, le encargan a unos investigadores que revisen 835 artículos seleccionados, o un metaanálisis, para que estudien todo aquello que diga a ver qué posibilidades hay de desmaterializar la economía. Es decir, que se pueda seguir creciendo el PIB sin necesidad de tener que contaminar tanto, porque ese es el problema que tenemos en el escenario BAU 2 que estamos viviendo, ¿no? Pues tampoco. Dale. Sin embargo, en el año 2013, la Agencia Internacional de Energía nos presentó esto que dice tanto, que vamos a ver, fijaros lo que dice. Hacia aquí crece el PIB y hacia arriba crece el consumo de energía. Obviamente, toda sociedad, toda comunidad, toda civilización alcanza sus mayores momentos de actividad económica, si queréis, como medidor que ya está entre comillas, pero medidor,
es simplemente consumiendo energía. Pero, al llegar el batacazo del 2008, como veis ahí, cae el consumo de energía, cae el PIB, pero de repente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, fijaros que vamos desde el año 71 hasta el año 2012, aquí, que es lo que hacen en aquel momento. Esto luego se retiró de Internet, pero nos hemos quedado con la copla. Se produce un incremento del PIB con una disminución de la energía. Es decir, ya teníamos razones obvias para decir que se podía desmaterializar y que éramos más eficientes y que podíamos crecer económicamente disminuyendo el consumo y evitando ese escenario BAU2 que se está llenando todo de porquería, el agua, los acuíferos, los ecosistemas y que iban a repercutir en el paro del crecimiento económico directamente por el medio ambiente, no por la falta de recursos. Y aquí hay un truco, claro. Se llama China o se llama India, que consiste en que estos países tan desarrollados se llevaron los procesos sucios, los procesos industriales a China y a la India, sobre todo a China. Incluso los que producían los dispositivos para la transición energética verde. Así que lo que conseguimos fue endeudar a las clases medias de una manera brutal y empobrecer prácticamente a toda la población que estaba en un cierto rango, más, vale, a la siguiente, generar nuevos nichos de exclusión, dale por favor, y sobre todo crecer el número, lo que observamos desde el año 2020 fue que crecieron mucho los multimillonarios. Es decir, mucha de la clase media se endeudó de manera terrible al mandar todos los procesos industriales fuera y arruinar la industria aquí. La gente se fue directamente ahora mismo somos 15 millones aproximadamente en el Estado, el 30% de la población está en exclusión o en riesgo de pobreza, que son aproximadamente todos los habitantes que hay juntos Madrid y Cataluña. Esto fue desapareciendo poco a poco, algunos saltó aquí y sobre todo los que eran millonarios pasaron a ser multimillonarios. Y aquí tenemos 4 personas que aglutinan tanta riqueza como los 15 millones de personas que están en riesgo de pobreza, que son Amancio Ortega, su hija, Roig, el de Mercadona, y yo. Entre los 4 tenemos toda la riqueza de lo que disponen los pobres que serían toda la población de Cataluña. Dale, por favor. El otro negacionismo es el que estamos viviendo también, es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y está todo lleno de mierda y es todo fatal, pues entonces vamos a aprovechar la circunstancia porque siempre hay el capitalista que hace negocio. Y aquí pues la Agencia Internacional de la Energía nos dice que cuidadín, que esa transición que vamos a hacer, pasa a la siguiente, es muy dependiente de la energía. 3 casos solo por no enrollarme. El cobre, que es la estrella estelar, como os dije, ¿no? El litio y el cobalto. Tenemos que multiplicar para electrificar la economía y electrificar el transporte y todo eso por 120 nuestras minas actuales de litio. De aquí al año 2030 tendremos que descubrir 120, lo mismo que hacer pero multiplicar por 120, vamos. El cobre, pues mucho más. La línea roja es lo que va a requerir hacer una transición energética verde. Y lo que tenemos en azul y en azul oscuro es lo que sabemos más o menos los geólogos de lo que disponemos, porque prácticamente no queda ni 1 centímetro cuadrado en el planeta que no sepamos más o menos lo que hay. Sí que nos podemos equivocar, como pasó en esa revisión del año 90, pero cada vez lo hacemos mejor por satélites, por todo, ¿no? Y el otro es el cobalto, que ya sabéis, genera unas bolsas de pobreza brutales en África, ¿no? El 50 y no sé cuántos % del cobalto de todos nuestros dispositivos, tanto de repetición como en los aparatos que utilizamos, viene de la República Democrática del Congo, que es, bueno, esto es exportado por China, donde mujeres, niños y hombres trabajan en unas minas en unas condiciones que se mueren enseguida y tal, y tienen un índice de pobreza del 73%. El cobre, pues el muchísimos % lo produce Chile. Y el litio, pues bueno, ya sabéis que tira para adelante. Aquí tenéis el caso del cobre, que es la estrella estelar, como os decía. En el año 1895 usábamos esta energía para sacar 1 tonelada de cobre. En el año 1995 ya estábamos empezando a triturar montañas para sacar lo mismo que en el año 100 años antes. Pero es que ahora estamos triturando cordilleras para sacar 1 tonelada de cobre. ¿De acuerdo? Eso consume muchísimo porque las cordilleras no se sacan con electricidad renovable. Es decir, no se trituran las cordilleras con electricidad renovable, se trituran con gasoil. Pasa, por favor.
Así que, si vamos perdiendo, como son lo de las manzanas, son recursos no renovables, vemos que con el 3% de concentración de cobre, con el 2% de concentración de cobre, con el 1% de concentración de cobre, gastamos una energía tal para triturar montañas. Pero cuando llegamos a las minas al 0,5%, se dispara. Y esta es la situación en la que estamos ahora, echando a la caldera toda la mierda que podemos para intentar hacer esta transición verde, que no vamos a hacer. Así que de repente nos encontramos con que se multiplican los precios por cosas como 20, por ejemplo. Pasa a la siguiente. Y así que los desarrolladores y los ingenieros saben que hay una diferencia entre lo que yo veo en las hojas Excel para pasar del gramo a la gigatonelada, del vatio al gigavatio o del byte al terabyte o el gigabyte, como queráis, ¿no? Eso lo hacemos en una hoja Excel de maravilla, porque en total el ordenador aguanta todo. Pero cuando lo llevamos al mundo real, pasa una cosa, que hay peso, rozamiento, etcétera, y no lo podemos hacer. Necesitamos ingentes cantidades de energía para que nuestros proyectos, pensados en las cabezas, tengan una realidad física. Pasa a la siguiente, por favor. Y ahora vamos a poner los pies en la tierra, como decían nuestros amigos de Bici. Esto que veis aquí es la historia de nuestro planeta en nada, en un segundo, en un par de segundos. Esto es el carbonífero, cuando todo es luz, todo es materia orgánica. Aquí la extinción masiva previa al meteorito de los dinosaurios. Y bueno, pues como veis, Pangea, se van separando los continentes, aparece el carbonífero, toda esa energía solar, que podríamos hablar de una capa de humus de kilómetros, se mete una vez dejado la Tierra lo recuece, y ahora estamos quemando aproximadamente 2 millones de años de trabajo de la tecnología cada año. Esto tardó 200 y pico años, millones de años en hacerse, y nosotros ahora estamos lanzando a la atmósfera lo que a ella le costó 200, pero a ritmo de 2 millones de años cada año, de ese trabajo, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Así que nos encontramos que, bueno, como sabéis que vivimos en una Tierra que está formada por capas, en el centro está el núcleo, que es lo más gordo, o sea, lo más, digamos, compacto, porque en la zona, pues, por gravedad, se juntaron ahí los materiales más pesados, el hierro y el níquel. Después vino un poco el manto, que ya eran más ligeros, con el silicio, el aluminio y tal, y luego pues ya pues más fuera venía el manto superior y tal, y la corteza, que es lo mismo pero que enfriada, ¿no? Y ya más tarde la atmósfera. Pasa a la siguiente, por favor. Y así se formó nuestro planeta, de tal forma que podemos encontrar varios de los momentos históricos. Uno es hace 4.500 millones de años, cuando se forman núcleo, manto, corteza, magnetosfera, hidrosfera y atmósfera. Cada vez van saliendo los más sutiles, los más ligeros, y al final lo último que sale es la atmósfera. Hace 4.000 millones de años aparece una nueva esfera, que es la biosfera. Le debemos a Vladimir Vernadsky el término de biosfera. Aparece una cosa que se llama vida. Antes de pasados los 4.000 millones de años, unos seres vivos se comunican primero químicamente con otros, luego por gestos, luego por aullidos, y luego articulan el lenguaje. Aparece la noosfera, o la esfera del conocimiento, que hoy ha adquirido su máxima expresión a través de los centros de datos y la difusión del ecosistema digital, ¿no? Pero hace tiempo ya, o sea, hablamos de hace 300.000 años, aparece un bicho aquí que tiene 2 patas, que se mueve, y que de repente coge la noosfera, el pensar, y lo deposita en un soporte físico, que es el cerebro humano. Este bicho, que es el Homo sapiens, tiene 300.000 años de diseño. Hace 5.000 años empieza la historia. Antes de la historia hablamos de antes de 5.000 años, que no hay nada escrito, no hay las tablillas sumerias estas para determinar el inicio de la historia. Hablamos de prehistoria. A partir de 5.000 años hablamos de historia. Y entonces lo que aparece es que la noosfera se puede transmitir de generación en generación, no directamente, sino como testimonio escrito, porque la tecnosfera, que es desde la lanza hasta la tablilla, hasta los centros de comunicación de datos o Internet, ha evolucionado de tal forma que las generaciones siguientes pueden recibir información de las que les preceden. Eso es la tecnosfera. Y en el año 2010, como os decía, en el año 2010, hace 13 años, hay otro ecuador en la historia de nuestro planeta, que es que más de la mitad de la población humana comenzamos a vivir en ciudades. Y entonces, esta nueva experiencia para la vida del planeta dio el primer paso para que llegásemos a otro ecuador brutal en la historia de nuestro planeta, que hace 3 años, coincidiendo con podemos llamar antropoceno, si queréis, que pasó lo siguiente. Dale. Hace 3 años, si os fijáis, toda la biomasa del planeta, los árboles, las bacterias, nuestros cuerpos,
los animales, toda la biomasa de la historia del planeta, llegó un momento que chocó con algo. ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí tenéis, era un 3% de las cosas, del peso de las cosas del planeta al empezar el siglo XX. Con el incremento de los combustibles fósiles se lanzó y aparece una cosa que se llama hormigón armado, que es el 80% de esta cosa, plástico, asfalto, cristales, etc. Y chocaron. Hoy en día pesa tanto las cosas creadas artificiales como la vida en el planeta. Todos los cuerpos de todos los seres vivos, árboles, vacas, cerdos y todo, ya tiene el mismo peso que las cosas que ha creado el ser humano. Pero hay una diferencia, que la vida es capaz de regenerarse a sí misma, porque es circular, porque su economía es circular. Y nosotros no. Nosotros tenemos que cada vez tenemos mayores infraestructuras, mayores grandes ciudades y necesitamos ingentes cantidades de energía para su mantenimiento, porque si no van cayendo como los aeropuertos sin aviones o los 60.000 puentes que están a punto de colapsar en Estados Unidos, que fue la primera que empezó con esta historia. Pasa a la siguiente, por favor. Así que pasan cosas como que esta sal que recomiendan todos los culinarios se formó justo cuando el Carbonífero tiene 250 millones de años, como veis, pero a mí tuve una putada que se me caducó en el año 2019. Pues son las cosas que trae el capitalismo. Así que aparece una cosa que se llama el desecho. Como os decía antes, cuando se rompe la relación circular, que ahora ya es 90 no circular, 10 sí circular. Y es que hemos creado nuevos continentes de mierda, ahí tenéis la península ibérica, Norteamérica, que giran sobre todo como grandes depósitos de plástico que están en movimiento por todo el planeta. De tal forma que cada uno de nosotros, países occidentales, nos comemos cada semana una tarjeta de crédito, unos 5 gramos de microplásticos, que viene aquí a equivaler aproximadamente a unas 3 muñecas Barbie cada uno de nosotros al año. Pasa. Así que nos encontramos, ya en los estudios del año 2020 y 2021, que los niños ya mean microplástico y hacen caca microplástico, pero las placentas y la leche materna también. Y hace poco, el año 22, nos hemos encontrado también en la sangre y también en los pulmones. Bueno, tira. Ese es el problema que nos encontrábamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos decidido? Para. ¿Qué hemos decidido? Mandar todas las mierdas lejos, con grandes empresas que nos ayudan, como Ecoembes, que no las tiran en el océano. Las llevamos a sitios como Costa del Marfil, ¿vale? En Costa del Marfil tenemos que los niños, sobre todo recogen, las queman para sacar sobre todo los materiales metálicos, que luego se los venden muy baratos, para que nosotros podamos seguir viviendo con nuestros móviles y esas cosas, con unos índices de leucemia infantil que creo que ganan al 50%. Vale, pero bueno, lo vamos a solucionar con la automatización de los recursos e introduciendo la digitalización en los procesos industriales y de desechos. Dale. ¿Qué hacemos con las palas, con estas primeras palas que tenemos a mogollón ya? Pues como son grandes fuentes de microplásticos, las tenemos que enterrar, porque sí es verdad que Tecnalia ha sacado unos hormigones, así de malos, muy poco con poca durabilidad y no muy buenos, pero bueno. Y esa excavadora, como veis, no es eólica, funciona con gasoil. Bueno, hay que enterrarlos, es lo que estamos haciendo ahora. Otro de los problemas que tuvimos con el gran crecimiento es que hemos dominado nuestro diseño de 300.000 años. Nosotros nos hemos creado, aunque no os lo creáis, a través de la luz. Nuestros ojos reciben por la mañana luz clara y entonces entra todo el sistema hormonal del cuerpo, con su sistema circadiano, a funcionar de tal forma que pone muchas endorfinas para que estés activo y vayas a cazar y tal, o ahora a la oficina, ¿no? O a pelearte con tu jefe. Eso es. Y luego, por la noche, pues cae la luz y lo que sí que estábamos, nuestro cuerpo se diseñó de tal forma que teníamos luces de color más anaranjado, caliente, ¿no? Y entonces lo que hace es producir melatonina porque ya se anuncia que nos vamos a dormir, que es otro de los ritmos, porque nuestro cuerpo se hizo noche-día, invierno-verano, etc. Pasa a la siguiente. En los años 70 ya aparecieron estos fluorescentes blancos que por la noche alargaban el día de tal forma que tu ojo, como es tonto y tu cerebro más, no sabe que le está llegando la información de que le diga al hígado y a los riñones que tiene que producir, en este caso, en vez de melatonina, tiene que producir endorfinas para seguir activo. Bueno, pues por ejemplo, la tesis doctoral de María Ángeles Rodelama calcula que 15 minutos sometido a esos fluorescentes que te martillean la vista
que hay en las cocinas de los años 70, ya inhibía la producción de melatonina esa noche, con lo cual ya tenías problemas para dormir. Esta es una habitación sana. Aquí tenéis el espectro diario de colores por el que se configura nuestro cuerpo, nuestro sistema hormonal. La introducción de los combustibles fósiles, y de a la gran aceleración. Vale. No tanto. ¿Alguien sabe qué hora es en este hospital? Bueno, pues uno de los grandes problemas que tenemos son los hospitales, donde tanto los trabajadores como los enfermos están sometidos siempre a la misma luz de 24 horas de día, con lo cual no producen la melatonina y tenemos grandes problemas de sueño. Otro fue, aunque ya está solventado con los filtros naranja, otro fue el problema de los dispositivos digitales, que estamos en la cama viendo y entonces la información que te mandas a tu ojo, que es tonto, y a tu cerebro, que es más tonto todavía, es de que es de día, con lo cual tiene que producir, en vez de melatonina, endorfinas, porque el que sabe, aunque estés metido en la cama. Así que tenemos un gran problema. Primero empieza por el sistema hormonal, sobre todo la insulina, el problema de las obesidades de todo tipo y al final los cánceres de tipo hormonal. Y es un poco la evolución que estamos llevando, ¿no? Y aquí ya, creo que me estoy pasando un mogollón, ¿no? ¿Voy bien? Sí. Vale, pues entonces vamos a hablar un poco de cómo fue la modélica transición energética alemana. Veréis, Angela Merkel, que era una mujer muy comprometida con el medio ambiente y tal, y veía que ella prohibió la nuclear, ya sabéis, todas esas cosas, le puso fecha de caducidad, hizo una transición energética, o Energiewende, que empezaba arriba en las instituciones y se transmitían de forma vertical hacia el pueblo. Pero en el transcurso se dieron cuenta de que la gente, como no tenía el nivel de corrupción que hemos visto antes, con esas puertas giratorias de todos los partidos políticos que tenemos en España, la gente participó y propuso que las zonas más degradadas pues llevasen allí los paneles fotovoltaicos, que se buscasen soluciones. Y entonces, bueno, pues se incorporó, y es verdad, y se consiguió pues hacer una cosa más, un sistema energético, más sostenible, ¿no? Y consistió en que paró bastante del petróleo, el gas natural y sobre todo del lignito, de sus porqueriosos carbones, que son una mierda, porque ya se lo habían cargado, pues que fuesen esta parte. Y entonces consiguió que hasta un 16%, ya casi 17, 18, podemos hablar incluso de un 20% en este año posiblemente, fuese renovable. Y eso se repartió de tal forma que le tocó a cada una cosa. Por ejemplo, a la eólica le tocó en el año 2021 el 3,5% de la energía primaria. ¿Cómo lo consiguieron? Así. Cada uno de esos puntos que veis es un polígono de aerogeneradores para conseguir ese 3,5% de energía primaria en Alemania. Como vieron que la guerra les entró fuerte, una de las cosas que hicieron fue desmantelar los más cutres, porque sobre todo si tenían debajo carbón, pues vamos a por el carbón. Lo hicimos todos, el año pasado y el anterior. En España se quemaron más de 200.000 toneladas de carbón en La Coruña, en Las Pontes. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hay una cosa que se llama densidad energética. Esto es de un geólogo, compañero mío norteamericano, que dice, bueno, si la eólica es 1, sigue dándole. Entonces, muy bien. Por ejemplo, el gas sería 1100. Quiere decir que yo calculé que pues el sitio o el espacio que necesita toda la eólica para igualar al gas sería multiplicarlo por 1100. Como tiene un factor que no funciona constantemente, que se suele utilizar 1/3, sería 3300. Y como en Navarra tenemos dos centrales térmicas, dos centrales de ciclo combinado en Castejón, habría que multiplicar por 6600, con lo cual un 10% de la superficie de Navarra sería solamente de aerogeneradores para producir solo lo que producen las dos centrales de ciclo combinado de Castejón. Bueno, con el gas es todo eso, con el petróleo, dale para adelante. Sí que hubo en ese transcurso gente que dijo, bueno, pues si cogemos los datos históricos y tal y cual de Alemania, China, no sé qué, y Estados Unidos, pegamos un salto ahora en el 2023 más o menos y hacemos que lo mismo que consumimos ahora sea todo renovable. Este es Jacobson. Jacobson vino aquí a bombo y platillo, apareció en la Barra Arena
como una estrella de rock, así como si fuese Beyoncé, y el gobierno de Navarra, maravilla, pero para cuando pasó esto, ya Jacobson estaba metido en un pufo de cuidadín, porque, ¿vale? 23 estamentos de la Academia de Ciencias norteamericana dijeron que lo siguiente, que Jacobson pues había inventado muchas cosas, tenía procedimientos que no eran, que tenían errores inverosímiles, que eran, en fin, el caso es que Jacobson se mosqueó y les puso a todos esos de la academia una querella criminal, que tuvo que pagar y por unos pocos meses además se tenía que hacer cargo de todos y retirarla, por supuesto. Porque realmente tenían razón los 23 estamentos que habían denunciado ese salto. Lo que pasa es que a Iberdrola, Petronor y compañía les encantaba lo que decía Jacobson. Yo no sé lo que nos costó a los navarros que Jacobson viniese al Navarra Arena como una estrella del rock. Lo que sí sé es que cuando vino Al Gore al Guggenheim y tenía todas las filas primeras llenas de gente del PNV, fueron 40 y cuantos mil euros más los gastos de jet privado y todo ese rollo, para hablar del cambio climático. Bueno, Jacobson, por supuesto, podía haber sido uno de los que no tenía que haber venido. Había 23 personas para que hubiesen venido al Navarra Arena a explicarnos que la transición tiene unas limitaciones. Y sus limitaciones son, este es el trabajo que hice yo para la Fundación Susta y Arakuntza, que me encargó cómo vamos a hacer esta transición geológica basada en los minerales en un contexto de transición energética, tal y cual, cambio climático, bla, 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 bla. Y una de las cosas a las que yo llegué a conclusión cuando les entregué el informe que se le dio a todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra es que el crecimiento económico disociado del consumo de recursos no ha existido y no existirá jamás. Es verdad que puede haber puntualmente un momento determinado que se pueda ser más eficiente, pero en el contexto de declive energético, de las tasas de retorno energético de los combustibles fósiles, aunque avancen mucho las renovables, no es así. Así que si lo que queremos es desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos, lo que estamos buscando es decrecer económicamente. Y esto es la palabra innombrable, ¿no? Porque decrecimiento, claro, les da tirria, les da urticaria. Porque cuando aparece el decrecimiento en los círculos sociológicos, en los círculos humanistas, aparece el concepto pues, como una solución. Porque el diagnóstico ya está hecho. El diagnóstico es la contracción de la economía y eso es innegociable. Entonces, el decrecimiento no es empobrecimiento. Es lo que contaban vuestros compañeros hace un momento, tanto Ainara como Bici. Ellos comentaban que se iba a reducir la jornada laboral, que se iba a reducir, es que es un sistema completamente distinto. La relocalización de la industria y de los nuevos procesos mucho más primarios de esta descomplejización, descentralización, desglobalización y relocalización con decrecimiento, tenemos que hacerlo por las buenas, no por las malas. ¿Y qué han decidido los grandes estamentos oficiales? Hacerlo por las malas. ¿Y cómo es por las malas? Pues en plan poner a Vox ahí para llevar todo el espectro político hasta la ultraderecha, de tal forma que ahora hasta el PSOE parece izquierda. Y lo que realmente estamos, sí, es verdad, porque el partido que supuestamente iba a ser izquierda soberanista es socialdemocracia. O sea, no deja de serlo y las cosas hay que decirlas como son. Aquí hay un reparto de la riqueza obligatorio que no debemos permitir además como ciudadanos, porque tenemos que ser soberanos primero de alimentarnos. Tenemos un problema gordísimo, sobre todo este año, con las cosechas. Hemos perdido un montón de cosechas, sobre todo en el Estado, pero en el sur de Navarra y de Álava se ha visto el secano fatal y ha habido que cambiar los nuevos recursos, ¿no? Pasar, por ejemplo, del maíz al girasol o a la cebada. Si lo que queremos es disociarlo, entonces queremos el decrecimiento. Y además podemos conseguir grandes cuotas de felicidad, ojo, de bienestar, sin necesidad de tener que seguir creciendo el PIB. O sea, que es que la Arantxa Tapia hoy va a salir a decir de todo, porque el crecimiento del trimestre pasado ha sido brutal. Ahora salían los datos del paro, que ha bajado 50.000 personas en el Estado, no había salido los Euskadi todavía cuando venía para acá, no lo oí en la radio, pero bueno, pues van a cantar victoria. En cualquier caso, la sociedad puede mejorar muchísimo sin necesidad de crecimiento económico, porque si una cosa crece, la otra decrece.
Es lógico que si crecen las horas de trabajo, decrezca lo que tú puedas dedicar a tus hijos o hacerte la comida. Pero si tú disminuyes tus horas de trabajo, puedes ir tú directamente, en vez de comprar mierda prefabricada, a hacerte tu comida más saludable y sobre todo la de tus hijos. Incluso puedes ir a buscarlas a la escuela y dedicarles mucho más tiempo de lo que no le dedicabas. Porque realmente ir bajando, no participar de ese saqueo a las comunidades y a los ecosistemas al que ha alcanzado el capitalismo en estos momentos, como hemos visto en el escenario BAU 2, porque al final es eso. O sea, la transición verde propuesta no es ni más ni menos que ahondar en la explotación del planeta. Y la introducción de los procesos digitales ha sido facilitarlo, facilitar mucho más el extractivismo y la desposesión de las comunidades. Ahí tenéis los resultados. Los resultados son el vaciado de grandes zonas de España, la implantación de burbuja de una manera completamente desordenada, ¿no? y basada en las ganancias económicas mientras estén subvencionadas, de grandes instalaciones fotovoltaicas y de aerogeneradores que no sabemos muy bien cómo vamos a poder, porque nos están metiendo caña que electrifiquemos de una puta vez la economía. Y sin embargo, pues vemos que no podemos. Los propios Iberdrola y compañía le están pinchando, y los fondos buitre le están pinchando a Teresa Rivera para que electrifique de una puta vez la economía. Bueno, pues eso es lo que hay. Y sin más, es verdad que se pueden hacer cosas, ahí tenéis el Batán de Villava, podemos recuperar formas, que es verdad, que dicen, no, es que se vuelve al siglo XIX, no, señor. Tenemos grandes tecnologías y en este transcurso de gran aceleración tecnológica hemos avanzado muchísimo, pero debemos recuperar también lo que no era eléctrico, que se utilizaba, porque nos hemos acostumbrado a la electricidad. Dale. Mi padre hacía esto ya en los años 80. Y nada, pues eso, que la eficiencia es un desastre, estamos en niveles bajísimos, por ejemplo, del combustible fósil solo reciclamos el 3%, 9% de la biomasa, 24% de los metales, y en minería andamos por el 15%, somos un desastre, ¿vale? Una media del 14%. Esto se lo puse a sus señorías y les llamó mucho la atención, porque cuando estuve en La Palma, una de las cosas de los problemas que les están diciendo a Teresa Rivera y compañía es el almacenamiento, que todo el mundo piensa en baterías de litio. Hay muchas formas de almacenamiento. Hemos visto los embalses inversos, ¿no? Se sube el agua y luego pues eso genera otra vez energía. Bueno, pues a mí en La Palma me tocó, como que hay una zona donde fue toda la colada de lava y La Palma tiene solo una central energética que está al norte del aeropuerto y es por gasoil, son 90 metros de una cosa que todavía tiene lava a 800 grados. Y bueno, la verdad que pasas por una corteza muy pequeña cuando te mueves, sabiendo que estás pisando una cosa así, y que debajo hay una cosa que está a 800 grados hasta 90 metros por ahí abajo. Y una de las cosas es que la vamos a utilizar como geotermia. O sea, fue una de mis propuestas allí en La Palma. Y hay un grupo, el grupo de geotermia de La Palma, pues que lo está desarrollando. ¿Nosotros podemos hacer eso? Pues a ver, nosotros no tenemos volcanes, pero tenemos ofitas, que son esas rocas verdes que veis en las vías del tren. Hay muchísimas. Y aparte que Euskal Herria tiene un pasado industrial basado en la ofita. La calentaban en las chimeneas y servía para hacer cuajadas, para calentar la casa, para hacer un montón de cosas, productos lácteos, etc. La ofita, con esta nueva, cuando tú tienes mucho viento, que se está tirando, además en este año 2022 hemos tirado 5 veces más que en el 2021, en vez de llevarlo a la red, lo que haces es unos hilos de ofita, por ejemplo, que es la pones a 800 grados como en La Palma y puede estar perfectamente. Así que cuando deja de soplar el viento, lo que tienes es unos almacenes, estos por ejemplo duran una semana, este modelo, pero los hay de otros modelos que duran meses. Y que, bueno, pues tienes una turbina convencional como la de La Palma, metes agua, hierve y una turbina convencional produce electricidad. En esos momentos puedes suministrar electricidad. Por ejemplo, es un por ejemplo. Hay muchas cosas basadas en el territorio y en la geología del territorio que se pueden usar. Esto le llama mucho la atención a una de las parlamentarias de UPN que dijo, al final, le dice, usted ha puesto ahí unos molinos con unas piedras y tal, igual, yo no sé si está usted a favor o en contra de las renovables. Y yo, uy, pues es que no sé qué decirte. En fin, bueno, paso para la siguiente y ya terminamos. Son el decálogo, que bueno, decaen las 3, el resumen de todo lo que os he contado, pero como me he pasado, lo voy a obviar, pasa para el final, ya hasta el final. Y simplemente, que era un resumen de todo lo que hemos contado, pero es que me he pasado de tiempo porque he estado tan a gusto que ya me perdonaréis, pero bueno, os paso la palabra a vosotros. Muchas gracias.
Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Que pases a la siguiente, porfa. Esta. Ahí tenéis esa dirección donde podéis encontrar